Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver una noticia no tan alentadora, y es que parece que el Toyota Supra, un icono sin duda del automovilismo, puede que esté en peligro de extinción. Quédate y te lo cuento todo. El Toyota Supra es un ícono. Ha sido popularizado a principios de este siglo por la cultura del tuning, el cine y los videojuegos sin dudarlo, pero no por ello deja de ser emblemático. El modelo actual ha sido posible gracias a la voluntad del presidente de Toyota, Akio Toyoda, y al desarrollo efectuado por BMW para el Z4 que le sirve de base. El problema es que el BMW Z4 llegará a la final de su vida comercial dentro de 2 años, y con él sin duda llegará también el fin del Toyota Supra que conocemos en la actualidad, que comparte hasta la misma línea de montaje en Graz, Austria. BMW no esconde sus planes de poner fin al Z4 para el 2026, y eso que recientemente amplió la producción del Roadster y le dio una opción de transmisión manual. De paso marcaría también el fin de los Roadster para BMW tal como los conocemos y la saga iniciada por el Z3. Y es que oficialmente BMW no tiene planes de sucesor. ¿Podría tener Toyota planes para otro modelo sin la ayuda de BMW? Equipado con el excelente motor de 6 cilindros en línea de BMW sobrealimentado por turbo y con la opción de una caja de cambios manual y un chasis dinámico, el Toyota GR Supra es uno de los deportivos más atractivos del mercado en este momento. Y aunque en el fondo tiene mucho de BMW, pues los dos equipos de desarrollo no se entendieron, y en Toyota solo pudieron aportar su propia puesta a punto, mejorando el frenado respecto al Z4 como por poner de ejemplo. El Supra sigue siendo un modelo deportivo para la marca, y esa condición de auto deportivo que podría darle un sucesor a nivel comercial, seamos sinceros, nunca fue un éxito ni lo va a ser tanto para BMW como Toyota. Los números no le salían a la hora del desarrollo de un modelo biplaza de gama alta en un segmento del mercado decreciente casi constante. Y es que las cifras de producción del propio Z4 lo evidencian. De la primera generación del Z4, el denominado E85, se fabricaron 197.950 unidades en total. De ellas, 180.000 eran del Roadster y 17.000 eran del Coupé. Esto fue del 2002 al 2008. La actual generación del Z4, denominada G29, se fabricaron a un ritmo medio de 16.500 unidades por año desde el 2014. De mantenerse este ritmo, algo poco probable, seamos optimistas, estaríamos hablando que la producción total sería de 132.000 autos, sin duda una disminución considerable. En cuanto al Toyota Supra, sus ventas en Estados Unidos, su primer mercado, no le ha ido muy bien. Han sido cayentes desde alcanzar máximos de 6.830 unidades para el 2021, cayeron al año siguiente en 4.952 unidades el 2022, y hasta el año pasado, el 2023, fueron solo 2.650 unidades. En total, desde el lanzamiento del 2019, Toyota vendió 24.000 Supras en solo Estados Unidos. La moraleja de todo esto es que BMW y Toyota han hecho bien en asociarse y repartir los costos de desarrollo. De lo contrario, no tendríamos ni el Z4 ni el Supra. Ahora bien, la pregunta es si Toyota necesita de un auto deportivo y si ese auto puede ser desarrollado por solo Toyota. El Supra sin duda es importante para la historia de Toyota. Fue el modelo que la marca se enfrentó directamente con las marcas alemanas y al final terminó siendo un auto con un fuerte ADN de premium alemán. Pero su deportividad no solo viene de ahí y de su historia, sino también viene por parte del Honda NSX, que demostró en Japón que podían hacer deportivos tan buenos y mejores como las marcas más históricas alemanas. Pero sobre todo eso hace que un Toyota Corolla parezca más interesante porque viene de la misma marca del Supra. El Supra brilla por sí solo y es un auto deportivo para él mismo. En todo caso, un deportivo que se hizo mucho más deportivo no es barato. Y para reducir coste, Toyota tuvo que recurrir a Subaru para el TR86 con su motor boxer de origen Subaru, como es el caso del Supra, que tiene un motor de BMW. Desde el Toyota Celica hasta el MR2, pasando por el histórico 2000 GT, Toyota tiene una rica historia de autos de prestaciones que podrían dar lugar a un nuevo auto deportivo en caso de no ser un nuevo Supra. Akio Toyoda ya había insinuado que quería recuperar al Celica,
un modelo que originó al primer Supra, así que quizás Toyota quiera diversificarse y también se ha hablado de un deportivo eléctrico. Sea como fuera, lo único que es seguro es que Toyota tendrá un deportivo de alto en su gama como siempre lo ha tenido desde el magnífico 2000 GT. ¿Y qué te pareció? Sin duda es una noticia no muy alentadora como te comenté al comienzo de este video. Bueno, eso fue todo. Si te gusta el contenido de autos, te invito a suscribirte, activa la campana para que se te avise cada vez que subo un video nuevo. Es de gran apoyo para mí y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.